Mi historia. La línea invisible. Yo era una madre, solo eso. Una madre que creía entender los límites, las reglas no escritas del amor incondicional. Hasta que un día, sin siquiera darme cuenta, crucé la línea más invisible de todas. No fue un accidente, ni un momento de locura. Fue algo que creció en silencio, entre miradas que duraban demasiado, entre palabras cargadas de algo que nos negábamos a nombrar. Y cuando finalmente lo dijimos en voz alta, ya no hubo vuelta atrás. Esta es mi historia. El error que cometí, el dolor que causé y el perdón que sé que nunca podré darme a mí misma. Solía pensar que el amor entre una madre y su hijo era puro, inquebrantable, claro como el cielo después de una tormenta. Pero ahora sé que hay cosas que las palabras no pueden explicar, cosas que crecen en las sombras de los días tranquilos, en esas miradas, en silencios que pesan más que cualquier confesión. Él tenía 23 años cuando las cosas empezaron a cambiar, no solo físicamente, aunque sí. Sí, él había cambiado mucho físicamente también. Se había convertido en un hombre sin que yo lo notara, hombros anchos, una voz profunda, manos fuertes que ya no buscaban las mías para sentirse seguras. Pero era la forma en que me miraba, deteniéndose un segundo más de lo necesario al pasar a mi lado, rozando mis dedos al entregarme una taza de café o una carta del buzón. Pequeños gestos que una vez parecieron naturales, ahora parecían cargados de algo que realmente no podía nombrar. Estaba casada. Había estado casada por casi 30 años. Mi esposo Carlos era un buen hombre, trabajador, tranquilo, leal. Nos conocimos jóvenes y nos amamos intensamente, pero con el tiempo nuestro amor se había desvanecido lentamente como una vela cansada de arder. Éramos compañeros de vida, pero ya no amantes. Hacía mucho tiempo que no dormíamos abrazados, más tiempo aún desde que no escuchaba sus expresiones de afecto en la oscuridad, y aunque nunca me quejé, siempre tuve la sensación de que algo faltaba, algo que ni siquiera sabía que necesitaba hasta que empecé a comportarme así, diferente cerca de él, mi hijo. Mi hijo se llamaba Sebastián. Era nuestro hijo menor, el más sensible, el más cercano a mí. Siempre habíamos sido muy unidos. Incluso después de que se fue de casa para estudiar en otra ciudad, me seguía llamando todas las semanas, enviando mensajes cortos que decían más que 1000 palabras. Te extraño, mamá. A veces era solo una canción que compartía, una foto de la lluvia fuera de su ventana, o una cita que le gustaba. Y yo respondía con la misma ternura, esa que solo una madre puede tener por su hijo. O eso creía. Cuando regresó a casa después de terminar la universidad, asumí que sería temporal, solo hasta que encontrara un trabajo. Pero pasaron los meses y no pudo encontrar nada estable. Se quedó con nosotros, mudándose a la habitación que habíamos usado como trastero, retomando rutinas como si nunca se hubiera ido. A veces desayunábamos juntos. Otras veces salíamos a caminar por el parque mientras mi esposo Carlos estaba en el trabajo. Me gustaba tenerlo cerca, más de lo que debería. Una noche, mientras yo estaba lavando los platos, él entró en la cocina. Llevaba solo una camiseta y pantalones de chándal, su pelo aún mojado de la ducha, oliendo a jabón y a algo más que no pude identificar, pero me hizo detenerme. Había estado haciendo ejercicio. Se ofreció a ayudar y sin decir palabra empezó a secar los platos que yo estaba lavando. Su presencia me parecía reconfortante, familiar. Pero entonces, cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente, noté que su respiración cambiaba. Cerró los ojos por un segundo como si estuviera conteniendo algo. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de sonar normal. Asintió, pero no me miró. Solo dijo, sí, solo tengo calor. Pero no era una temperatura alta, era tensión. Una tensión que yo también experimenté, aunque me negué a admitirlo. Dios mío, soy su madre. Esa noche no pude dormir. Di vueltas y vueltas, reviviendo su mirada, la forma en que se paraba cerca sin hacer conexión física, como hablaba en voz baja.
cómo se inclinaba tan cerca. Podía percibir su respiración en mi piel. Traté de convencerme de que estaba imaginando cosas, que era agotamiento, estrés, nostalgia, pero en el fondo sabía que no era coincidencia. Había algo más. Luego vinieron las miradas, las largas pausas, las palabras que decían demasiado, la forma en que se sentaba a mi lado en el sofá, sin conectarse conmigo, pero tan cerca que podía percibir su proximidad, las noches en que veíamos películas juntos y yo fingía concentrarme en la pantalla mientras en realidad solo escuchaba el ritmo de su respiración. Un día estábamos solos en casa. Carlos estaba fuera por un viaje de negocios. Mi hijo y yo fuimos a comprar víveres juntos, como siempre lo habíamos hecho desde que era pequeño. Regresamos riendo por un chiste que había hecho sobre el precio de los tomates en la cocina mientras guardábamos las compras. Me miró, realmente me miró con una intensidad que me congeló en mi sitio. «Mamá», dijo suavemente, ¿alguna vez has deseado algo con tantas ganas que te causa dolor muy profundo? Me quedé quieta sosteniendo una botella de aceite. No supe qué responder porque sí, había experimentado eso muchas veces, pero no era algo que pudiera decirle. «¿A qué te refieres, cariño?», pregunté, tratando de sonar tranquila. Miró hacia abajo. Sus manos temblaron ligeramente. «No lo sé. Es como, hay algo que quiero, pero no puedo tenerlo. Algo que me hace experimentar angustia solo por pensarlo». Tragué con dificultad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía exactamente a qué se refería, y lo peor era que yo también lo sabía. «A veces», respondí lentamente, «hay deseos que vienen de lugares de donde no deberían, cosas que notamos, pero que en realidad no significan nada. Son solo emociones, Sebastián. Pasan. Tienen que pasar». Me miró y en sus ojos vi dolor, deseo, culpa, todo mezclado. «¿Y si no pasan?», susurró. «¿Y si no quiero que pasen?». Me di cuenta de que el aire había abandonado mis pulmones. Quería gritarle que no dijera esas cosas. Quería correr, alejarme, olvidar, pero no me moví. Solo lo miré, con el corazón latiendo a 1000, el alma desgarrada, porque yo también lo había notado. Ese deseo prohibido, esa conexión que no debería existir, esa atracción que no era solo física, sino emocional, profunda, peligrosa. Lo que no sabíamos era que esa conversación no sería la última. Era solo el principio. Durante semanas, intentamos fingir que no había pasado nada, pero no pudimos. Las miradas continuaron, las conexiones accidentales, las palabras llenas de doble sentido. Y una noche, mientras mi esposo Carlos trabajaba hasta tarde, Sebastián y yo estábamos solos. Era viernes, estaba lloviendo. El sonido del agua en el tejado nos envolvía como una melodía triste. Me alcanzó una manta mientras veíamos una película. Experimenté seguridad bajo ella hasta que su brazo rozó mi hombro y luego se quedó allí, abrazándome como lo hacía cuando era niño. No me aparté. No dije nada. No hice nada. Y ese fue mi primer error. No fue afecto. No fue una conexión física. Fue dejarlo quedarse ahí conmigo, sabiendo lo que ambos experimentamos. Fue permitirle acercarse, mirarme de esa manera, hacerme notar que era deseada, importante, viva. Fue dejar que la tensión se acumulara, que el deseo creciera, que el silencio se llenara de palabras no dichas. Y una noche no pudimos resistir más. Sé que me juzgarán por lo que estoy a punto de decir, pero esta es mi historia, y es real. Sucedió en su habitación. En su habitación. No recuerdo cómo llegamos allí. Sé que no fue una decisión consciente, fue impulso, desesperación, necesidad. Tomó mi mano y lo dejé. Entramos juntos, con el corazón acelerado, el miedo y el deseo entrelazados. Cerró la puerta suavemente y me miró. Y en ese momento supe que no daría marcha atrás. Esto no era amor, no era traición, era solo un error.
Un error tan grande que me persigue a cada segundo de mi vida. Tuvimos un intercambio de afecto. El intercambio fue lento, intenso, lleno de culpa. Debería haber parado. Debería haberle dicho que no, que eso no estaba bien, que era incorrecto, pero no lo hice, porque en ese momento experimenté la vida. Por primera vez en años experimenté sentirme deseada, importante, amada, y eso me asustó más que nada. Cuando terminó, nos quedamos en silencio. Él no dijo una palabra, yo tampoco, solo nos miramos, con lágrimas en los ojos, aplastados por el peso de lo que habíamos hecho. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. Perdóname, mamá. Esas palabras destrozaron mi alma, porque él no debería haber tenido que pedir perdón. Yo era la adulta. Yo debería haber sido la fuerte. Debería haberlo detenido, pero no lo hice. Y ese fue mi segundo error. Después de eso, todo cambió. Volvimos a fingir, actuamos como si nada hubiera pasado, pero no éramos los mismos. Se distanció de mí, empezó a salir más, encontró un trabajo en otro lugar, evitaba mi mirada, y yo solo me quedé allí con el corazón roto, la culpa carcomiendo mi alma cada mañana al despertar. Mi esposo, Carlos, nunca sospechó nada. Nunca supo que había fallado como esposa, como madre, como mujer, pero yo lo sabía, y no había forma de borrarlo. Hoy, años después, vivo con esa carga. Mi hijo Sebastián se fue. Encontró trabajo lejos. No hablamos tanto como solíamos. A veces, cuando lo veo, intento sonreír, pero sus ojos ya no brillan igual. Esa conexión se ha ido, tal vez porque ambos sabemos lo que hicimos, y tal vez en el fondo él también me odia por eso, porque yo me odio a mí misma. Esta no es una historia de amor prohibido que termina con un intercambio de afecto o un adiós apasionado. Este es un error sin perdón, un pecado que el tiempo no puede borrar, una herida que sangra todos los días, y aunque nadie más lo sabe, la llevo conmigo. En cada latido, en cada palabra que no digo, en cada mirada que evito porque cometí un error. Uno que nunca podré perdonarme y uno que nunca olvidaré. Si necesitas ayuda con alguna otra parte de tu proceso de escritura o tienes alguna otra pregunta, no dudes en decírmelo.